Todos conocemos a alguien que se agarró de dengue. Mi hermana. Sí, cercanos. Bueno, mi hija mayor. Hijo de mi cocinero. ¿En serio, Bárbara, también? Ayer se reunieron los ministros de salud provinciales, convocados por Mario Russo, que es el ministro nacional, revisan la estrategia para afrontar los contagios y refuerzan las campañas de información. En el medio de esto volvió la publicidad oficial. El sobrado. No. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Un chiste. No, digo, tuvo que volver básicamente por una campaña de información que era necesaria, ¿no? Sí. En lo que va del año se registraron 96 muertes y más de 130.000 infectados. Me contaban que en las guardias, por ejemplo, hay esperas de 6 horas, con un montón de gente. Sí, el conurbano está detonado, Jorge. Sí, más de un día de espera. El último parte de epidemiológico que me lo mandaban ayer, hay lugares como José C. Paz, que es el imperio del dengue. Tenés 1.043 casos cada 100 habitantes y los 25 muertos del conurbano bonaerense son muy notorios y todos tienen que ver con situaciones de hospitales públicos colapsados. Roberto de Bach es infectólogo, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Roberto? Jorge Lanata soy, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Gracias por el llamado. No, por favor. ¿Hasta dónde puede ser más grave esto? Bueno, no tenemos duda que estamos viviendo el brote epidémico más importante de la historia de la Argentina y el primer problema sanitario más importante después de la pandemia. Y si uno, a la pregunta específica suya, ¿qué es lo que puede pasar en la próxima semana? Si evaluamos la mitad del país hacia arriba, es decir, el norte argentino, el virus del dengue circula en forma continua. No es que hay cambios de temperatura con bajas temperaturas y se disminuye la probabilidad de los criaderos de mosquitos y eso disminuye la cantidad de casos. Esa parte del país, el norte, va a tener continuamente y en crecimiento. Y en la parte central, incluyéndonos a Buenos Aires, con la última semana de lluvia, más las temperaturas que existen ahora, eso es muy propicio para que el mosquito que transmite el virus haga un sobrecrecimiento y por supuesto va a pasar que en las próximas semanas se va a incrementar el número de casos por lo menos 3 a 4 semanas. Y esto hay dos factores que son los que están produciendo esto. Uno es la tropicalización de la Argentina, es decir, la Argentina en las últimas décadas tiene más temperatura, más humedad, y el mosquito que antes estaba en el norte, hoy se encuentra hasta Río Negro. Y la segunda es el incremento de la pobreza. Si bien la enfermedad de dengue no es una enfermedad, afecta a cualquier clase social, las personas en situación de pobreza viven en un medio ambiente de pobreza, de residuos, basuras que no se recogen, cloacas inhabilitadas, zanjas, pastizales, etcétera, que hacen que haya, por supuesto, una cuestión muy propicia para el desarrollo del mosquito, y si uno no controla el vector, por supuesto que se va a seguir transmitiendo. Y a esto del control del vector, que significa sacar los mosquitos del medio ambiente. Y veo que muchas veces dicen, bueno, hay que descacharrizar y le pasan la responsabilidad a las personas. Y la verdad que eso puede ocurrir en las ciudades prolijas, en la capital federal, en las ciudades de las provincias donde las casas uno puede ordenar, puede evitar que se junte agua, todo lo que conocemos del descacharrizar. Pero el 50% de la población, la responsabilidad es de los ministerios, de los gobiernos provinciales, etcétera, que hacen que los residuos que la basura tenga que ser removida, que no se junte agua, y el control de mosquitos a través de fumigación. Esto lo dice la ciencia, no es que la ciencia, hay discusión en esto. Le hago una pregunta ridícula sobre los mosquitos. ¿Es cierto que los mosquitos llegan solo hasta determinados pisos en un edificio? Yo lo escuché el otro día, Jorge, iba en el auto y que hasta el 8º piso. Y yo decía, bueno, que ojalá tenga la oportunidad de contarle que el Aedes aegypti se ha modificado, se ha adaptado
y hoy a 1.900 metros de altura se encuentra enfermedad por dengue transmitida por el mosquito. No es que el mosquito no pueda vivir a una temperatura porque le falte oxígeno. No, el mosquito se ha adaptado y está en todos lados, y en la Argentina está desde el norte hasta Río Negro. Ok. Gonzalo. ¿Qué tal, Roberto? Gonzalo Sánchez te saluda. Te quería preguntar, porque viste que ahora ayer hubo una reunión muy tensa del COFESA, todos los ministros de salud provinciales con el ministro de salud, y parecía que hubo como pases de facturas y demás. ¿Pudo haber hecho el gobierno algo y no se hizo? ¿O simplemente el escenario de esto de tropicalización, el escenario de cambio de gobierno incluso, bueno, nos agarró con la guardia baja? ¿Se pudo haber hecho algo para no echar culpas? Porque sí, porque empieza todo el mundo a buscar culpables, a ver si este gobierno hizo algo o no. No, acá no hay culpables, o sea, no hay responsabilidades de un partido político. ¿Vieron cómo es el sistema sanitario argentino? Hay un Ministerio de Salud Nacional que es rectórico en dar las normas, y después las responsabilidades están en los ministerios de salud de cada una de las provincias. Casi no hay país en el mundo donde cada provincia o estado tenga un ministro de salud. Sin ninguna duda esto nosotros, los que conocemos acerca de esta enfermedad, por diferentes razones, porque pertenecemos a grupos internacionales que estudian la salvovirosis, que son estos virus del dengue, sí. Ya sabíamos que esto iba a pasar en América Latina y que iba a pasar en Argentina, que iba a pasar en Brasil. Pero Brasil, por ejemplo, es el ejemplo más claro. Ellos tienen un centro de operación de las medidas integrales para controlar el dengue, que está en Brasilia, funciona 24 horas. Si yo no tengo, en algún estado de Brasilia, no tengo test de diagnóstico, ellos hacen la operatividad para que lleguen. Si monitorizan toda la cantidad de casos que hay en los diferentes lugares, analizado basado en los niveles de pobreza, y ellos fumigan, controlan los vectores, y también ahora están vacunando, porque esto, yo he escuchado a ministros de salud o a responsables sanitarios que dicen no hay ningún país en el mundo que esté vacunando. Bueno, Brasil acá al lado está vacunando a poblaciones vulnerables, donde el virus ha circulado en los últimos 10 años, donde tenemos circulación fundamentalmente entre serotipo 1 y 2, y se vacunan niños entre 6 y 16 años. Esto ¿por qué lo hacen los brasileños? Porque toman la recomendación de la Organización Mundial de la Salud del 23 de septiembre del 2023, donde dice que los Estados miembros deberían controlar el vector, fumigación, hacer todo lo que tienen que hacer, y sumarle la vacunación en poblaciones vulnerables donde están estas condiciones. Y esas condiciones en la Argentina están en el norte del país. Habría que hacerlo. Yo no digo que haya que vacunar a toda la Argentina, no. Hay que vacunar, hay que hacer una vacunación de precisión, que los lugares donde hay mayor mortalidad y donde el virus está circulando hace muchos años. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas ya se ha contagiado en la última década, que viven en esas provincias, y ahora están teniendo segundo episodios. Y los segundos episodios, quieran o no quieran decirlo, tiene algo más probabilidad de complicación. Una persona que tiene un segundo episodio, ¿se va a morir? No. ¿Se va a complicar? No. Pero hay un aumento de la probabilidad, y entonces ahí la Organización Mundial de la Salud recomienda que eso ocurra. Y acá en la Argentina parece que ayer, en esa reunión que fue de todo el día, el tema del dengue fue una parte de la reunión. Y ese problema sanitario de mayor importancia luego del COVID. Y a tu pregunta, perdón, de si se podría haber hecho, sin ninguna duda. Es decir, debo tener acondicionamiento de insecticidas para saber que tengo cantidad suficiente para fumigar, tengo que tener equipos para fumigar, tengo que tener acceso a la salud, tengo que tener test, muy parecido a algunas cuestiones del COVID, ¿no? Estamos viviendo. Marina. Sí, Roberto, Marina Calabro lo saluda. ¿Cómo le va? Me quedé Marina? pensando en el tema de la vacunación, porque en por lo menos 2 ocasiones lo escuché al vocero presidencial, a Manuel Adorni, una vez a raíz de los dichos de Mirta Legrand, diciendo que sería interesante que el gobierno promoviera una campaña de vacunación masiva, y por otro lado, a raíz de este brote, lo escuché diciendo, no tiene sentido vacunar porque la mayor efectividad se verifica de 3 a 4 meses adelante, o recién a partir de la segunda dosis,
dosis entonces ya nos va a agarrar en el invierno, donde baja. Y me pareció como un poco confuso el mensaje, más allá de que puso en duda la efectividad de la vacuna también. ¿Usted qué opina y qué posición sostiene? Porque la verdad es que el que tiene la chance de pagar la vacuna, que entiendo que es costosa, cada dosis son unas 70 lucas, es costosa, pero la verdad que dudamos si hay que recurrir al médico, a ver si está recomendado para nuestro caso. Yo tengo una gran duda con respecto a la vacunación y lo consulto. Bueno, muchísimas gracias por esto. Cuando la señora Mirta Legrand le pide al presidente, me dice, a mí yo estaba en esa mesa, y me dice qué opino yo de la vacuna. Y el día lunes, con el mayor de los respetos, el vocero presidencial ya sabía que dijo acerca de la efectividad. Bueno, ¿la ciencia qué dice? La ciencia dice que 2 dosis de la vacuna, luego del tercer mes de segunda dosis, tiene una eficacia en reducir la enfermedad en un 80% de probabilidades y bajar la tasa de hospitalización en el 95%. Eso es lo que dice la ciencia. Los estudios que fueron publicados demuestran que luego de la primera dosis, a las 14 días, hay una reducción de entre 60 y 70% de la probabilidad de los casos de dengue. Esa protección es corta, por eso se necesita la segunda dosis. Y la segunda dosis va a tener una protección más allá de los 5 años. O sea, la ciencia dice eso. Es contrario a lo que dicen algunas personas de la sanitarias argentinas y lo que dice el vocero presidencial. Eso es lo que dice la ciencia. Y ayer ha sido publicado en una de las revistas más importantes del mundo la experiencia de Filipinas acerca de la vacunación en niños. Y demuestra que la vacunación luego de la primera dosis se reduce la tasa de hospitalización en el 90% luego de las 2 semanas de la primera dosis. Eso es lo que dice la ciencia. Uno puede tomarla o no tomarla, puede transcribirla de otra manera o interpretarla de otra manera, y no la puede interpretar. Y yo creo, yo sé que es una vacuna que es costosa, pero yo creo que las personas hay que vacunarlas en forma gratuita. Ese costo no es un costo internacional a los gobiernos, en menos de la mitad del costo que hay internacional de lo que ha pagado Brasil. Y debe el Estado tomar la responsabilidad, el Estado nacional o provincial, quienes fueran, que en los lugares donde hay mayor mortalidad y donde está circulando el virus hace muchos años, vacunar a las personas. Porque en esos lugares no se corta la transmisión del virus. No es que ahora no va a haber más virus, entonces ¿para qué vamos a vacunar si a los 3 meses no da protección? No, protección hay a partir de las 2 semanas. Se requiere una segunda dosis, sí, y tengo que vacunar a las poblaciones que son más vulnerables. Y esto es así, la ciencia dice eso. Ahora, puede ser que sea interpretado de otras maneras, pero la ciencia no se interpreta. No, clarísimo, o sea, clarísimo. La ciencia es clara. La ciencia dice que las personas en estado de vulnerabilidad, de pobreza, sufren más el dengue, porque el acceso a la salud es más complicada, porque es un medio ambiente donde vive complicado, donde si no se los ayuda con todo, con el acceso a la salud, con repelentes, con bajar la cantidad de mosquitos en el barrio, no se va a poder controlar el brote. Y si se piensa que el brote epidémico de Argentina se va a pasar en 3 semanas, eso puede pasar en Buenos Aires en 4 o 5 semanas, cuando estén las temperaturas y baje la cantidad de mosquitos por un fenómeno natural, pero en el norte del país nunca deja de circular. Rolo. ¿Cómo te va, Roberto? Justamente te quería preguntar por eso, por esta apuesta o esta idea que tenemos todos de que con el cambio de temperatura, o por lo menos con el cambio de estación, el dengue se va a ir. Y yo recuerdo que vos venís advirtiendo del dengue desde el año pasado. Has estado en TN hablando del tema y de la vacuna, ya lo hacías el año pasado y decías que como que el dengue ya no tenía una estacionalidad, que no es un tema solo del verano, sino que íbamos a tener que enfrentarlo todo el tiempo. Te quería preguntar exactamente si esto es así, recién decías que quizás pase en Capital, y también te quería preguntar por la duración de la vacuna, porque está este tema de, bueno, si tarda 3 meses en hacerte efecto, por ahí en 3 meses ya es invierno, pero si yo me vacuno hoy, ¿cuánto tiempo estoy cubierto contra el dengue? Bueno, sí, lo que decía, si yo tengo una primera dosis, a partir de 14 días ya tengo protección parcial. Esa protección va aumentando mientras va pasando las semanas, y al tercer mes, cuando me doy la segunda dosis,
tengo eficacias altas y duran durante 5 años. 5 años. Y lo de 5 años. Y lo que ocurre con la intensidad y dónde va a dejar de haber dengue, posiblemente en lo que es Buenos Aires y el sur de Argentina, donde las temperaturas bajan y el mosquito disminuye su reproducción. Pero en el norte va a ser continua. Y el dengue llegó para quedarse, y a la gente hay que protegerla, vuelvo a decir, no es solo la vacuna, hay que protegerla con acceso de salud, con fumigación, con recolección de residuos, mejorarle el medio ambiente, también comunicarle que tiene que descacharrizar si puede su vivienda, si tiene las condiciones como para hacerlo, y en las poblaciones vulnerables vacunarlos. Levida. ¿Qué tal? Ayer, casualmente, caminando por la plaza que está en Rodríguez Peña y Vicente López, perdón, Montevideo, entra un grupo de chicos que se ve que iban a hacer alguna actividad y de repente se empiezan a golpear las piernas y la maestra decide sacarlos de la plaza. Cuando yo pasé por dentro de la plaza, la cantidad de mosquitos era enorme. Los mosquitos que se veían aparentemente eran esos negritos más chiquitos, no los de la rayita, pero me imagino que si tanta cantidad de mosquitos podía haber ahí, había que fumigar. Era mucha la cantidad y se ve que no están fumigando porque la cantidad era enorme. Mire, la ciudad de Buenos Aires, hablé con el doctor, con el ministro de Salud, Hernán Quirós, y han hecho más de 2.600 acciones de fumigación. Específicamente donde se fumiga es en los lugares donde hay casos de dengue y donde hay que bajar la cantidad de mosquito de Aedes. Habitualmente las plazas no es el lugar donde está el Aedes. El Aedes es un mosquito mucho más domiciliario y peridomiciliario, pero sin ninguna duda uno tiene que bajar la cantidad de mosquito y tiene que evitar, a través de todas las medidas que uno conoce, la picadura del mosquito. Y esos niños que están en la plaza y deberían no estar exponiéndose por esa actividad, o deberían no estar usando repelente, porque realmente hay que tomar todas las medidas. Es absolutamente integral la manera de controlar el virus. Gracias, Roberto, por la comunicación. Un abrazo. No, Roberto de Vaga, quien hablaba, infectólogo. Son las 11:26.